un rebrote importante en Mendoza. Sí, lamentablemente las noticias... A ver, Mendoza fue una de esas provincias donde comenzó dentro de todo con la pandemia controlada, y con el correr del tiempo, entre el avance de la misma y la irresponsabilidad también de la gente, lamentablemente cayó un poco en el proceso, en la evolución que había tenido la misma, porque ayer el Ministerio de Salud informó el nuevo récord. Justamente hasta antes de la semana pasada habíamos rozado los 75 casos, pero en la jornada de ayer se confirmaron 78 casos positivos, y esto hace un total de 799 casos en total. Casi pisamos los 800, que los vamos a pisar seguramente en la jornada de hoy. Y bueno, con esto, como te contaba, se nota claramente un retroceso en esta evolución, pese a que la provincia había habilitado varias actividades y había abierto el comercio. Sobre todo, se están aguardando en las próximas horas novedades desde el gobierno provincial para no volver de fase, porque es lo que no se quiere. La idea es continuar en el distanciamiento social y no regresar a fase 1, ni a fase 2, ni a fase 3, pero sí, por ejemplo, restringir cuestiones más bien sociales y tratar de no tocar la economía, que obviamente ya por la pandemia está en estado crítico, ¿no? Cristian, ¿qué medidas se adoptó desde el gobierno provincial? Hasta el momento, les digo, incluso les comparo, porque esto son rumores que seguramente se van a confirmar en las próximas horas. Mendoza había habilitado las reuniones con amigos, había habilitado las reuniones familiares, y a modo de esparcimiento las personas podían salir en un lapso de 5 kilómetros desde su domicilio. Con el tema del aumento de los casos, y reitero, la irresponsabilidad de algunas fiestas clandestinas o festejos de cumpleaños que se fueron por ahí encontrando y dando a la luz, se suspendieron las reuniones de amigos. Solamente amigos pueden juntarse hasta hoy, insisto, si no cambiara nada de lo que está vigente, en bares o restaurantes, no más de 6 personas. Y lo que tiene que ver con las reuniones familiares, en un principio eran sábados, domingos y feriados de 9 a 23. Con el tema de los aumentos, pasaron solamente a los días domingos de 9 a 11, ¿sí? Y esto es justamente lo que está peligrando, que seguramente se confirmará en las próximas horas. Está previsto que el gobierno decida también suspender las reuniones familiares y dar marcha atrás con el tema de las salidas recreativas. Hasta el momento, como te digo, se podía circular de hasta 5 kilómetros, y la idea que ahora, como en un momento pasó cuando estábamos cambiando de fase, sea solamente a 500 metros del domicilio de cada persona. Claro. Pero estas son las medidas, por lo menos las que se rumorean, que el gobierno provincial está analizando, y dependiendo obviamente de cómo se comporte la situación epidemiológica en Mendoza, ¿no? Claro. Cristian Vega te saluda. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Cristian? No se habla de un retroceso de fase, pero es un retroceso de fase, sin el título. Sí, a ver, en realidad yo creo que no se confirma. Esto pasó también con la transmisión comunitaria. Aquí la semana pasada se oficializó, por así decirlo. Nosotros, obviamente, los medios de comunicación y mismo la gente en la calle, se daba cuenta que en cuanto al aumento de los casos diarios, el número no bajaba. Era una cuestión lógica que la transmisión del virus ya estaba, o sea, que el virus ya estaba circulando, hasta que finalmente, a comienzos de la semana pasada, la ministra de Salud, Ana Nadal, confirmó esto de manera oficial. No decimos que es volver en cuanto a la fase, porque, por ejemplo, la parte económica, que es la que también preocupa a la provincia, no se estaría tocando, ¿no? Claro, sí. En ese caso, muchos temían, por ejemplo, que algunas actividades iban a ser canceladas y que solamente iban a quedar comercios de vital importancia, pero por lo menos en ese sentido no se ha dado a conocer que se vaya a implementar alguna medida. Solamente se tocaría lo social y lo referido al esparcimiento, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto surgió el rebrote? Mira, desde hace aproximadamente unas 2 semanas, porque aparte nosotros pasamos el mismo tiempo, el mismo lapso, unas 2 semanas donde no confirmamos casos, o se confirmaba un caso cada tanto, pero estaba muy controlado. Como solemos mencionar en otros medios, ¿cuál será el problema? ¿Cuál habrá sido el problema? Bueno, cuando se pasó del aislamiento al distanciamiento, el tema fue que la gente por ahí se tranquilizó bastante, no respetaba del todo el distanciamiento, y sobre todo, que es justamente lo que tiene que ver con la decisión del gobierno, se hacía complicado controlar que la gente respetara el máximo de personas que se había habilitado para las reuniones en las casas. Entonces por ahí
se empezó también a filtrar. Y lo otro, que parece mentira, pero que también es importante, es que si bien Mendoza fue una de las primeras provincias en cerrarse en cuanto a las fronteras, el tráfico de camiones y el ingreso para los diferentes insumos también tuvo que ver. Entonces, los camioneros, los transportistas que iban y venían a Buenos Aires se infectaban, y al ingresar aquí a Mendoza, lamentablemente traían el virus, por supuesto, para la provincia. Así que fue un conjunto, digamos, de todo, pero que también la irresponsabilidad social tuvo que ver, ¿no? Y con respecto, uno se pone a analizar, cierran algunos comercios, Sí. en su mayoría. ¿Cuál es la respuesta que le brinda el gobierno provincial, o de qué manera los asiste o los ayuda? Mira, en ese sentido, la verdad que, a ver, la gente, si vos le preguntás acá al mendocino en la calle, se muestra un tanto preocupado, pero también nosotros, de hecho, lo vemos todos los días. No se ha notado que la gente verdaderamente se guarde y que no salga solamente para lo esencial. El gobierno, de hecho, vía redes sociales, el gobernador Rodolfo Suárez, su equipo de trabajo, ha pedido y ha hecho hincapié en las redes en el tema del aislamiento voluntario, porque recordemos que aquí, en conjunto con Nación, se extendió el distanciamiento hasta el 3 de agosto. Después del 3 de agosto se tomarán nuevas medidas dependiendo si se nota alguna merma en los contagios, pero pese a esto hay mucha gente que por supuesto no puede quedarse en casa por el tema laboral y Claro. sale igual, la notás preocupada, Claro. pero te dice, bueno, a ver, no me queda otra porque tengo que llevar el plato de comida a casa, o porque no puedo seguir con esta situación crítica. Pero bueno, el gobierno apuesta todavía a que la gente comprenda la gravedad de la situación, comprenda el peligro del contagio, que parece todavía que no, pero hay gente que por ahí no lo termina de comprender. Y bueno, obviamente que han hecho hincapié con el Ministerio de Seguridad y de Salud en hacer más específicos y más contundentes los controles, para que por lo menos la gente que esté en la calle sea la que tiene que estar y pueda justificar su presencia, ¿no? Cristian, una pregunta obviamente que va muy personal. ¿Cuál es la Sí. reflexión que te deja a vos esta pandemia? Mira, en cuanto a lo que tiene que ver como sociedad, yo creo que en realidad esta pandemia no solamente ni en Mendoza ni en Argentina cambia, sino es un cambio a nivel global. Sí. Muchos hemos visto, imagino que ustedes también, esas típicas frases de que si no cambiamos ciertas cosas por esta pandemia no entendimos nada o no aprendimos nada. Pero si bien la gran cantidad de cuestiones de la cuarentena uno hace una evaluación personal y por ahí son más cuestiones negativas que positivas, creo yo que lo más esencial es entender a valorar las pequeñas cosas y sobre todo darle importancia a la vida misma. El simple hecho de que si no te cuidas vos, no te va a cuidar nadie. Y aparte, que también es importante, y esto creo que es lo más complicado de entender, que en este caso la pandemia, me parece que una reflexión más general es, acá no solamente importa nuestro accionar, sino que también de nosotros dependen los demás. Si yo no me cuido, no solamente me perjudico yo, sino que te perjudico a vos. Entonces, por ahí está el tema también de que, bueno, esperemos que esto deje algún cambio positivo, porque nos cambiaría como sociedad también, ¿no?